Ok, entonces empezamos con el tema 2 de vibraciones libres no amortiguadas, que sería la parte de vibraciones torsionales. O sea, fíjense, por ejemplo, en este caso, o en la portada, tenemos una barra y un disco. Entonces yo puedo agarrar y ponerle con un cierto torque inicial, girar el disco a un cierto ángulo, teta cero, que podría ser una condición inicial, y soltarlo. Y entonces ese disco va a quedar girando. Básicamente, ¿por qué se produce el giro? Por las propiedades elásticas de la barra. Ya lo vamos a ver a continuación. ¿Ok? Porque la barra está hecha de un cierto material que es elástico, ¿no? O tiene unas ciertas propiedades elásticas. Por supuesto, también tiene rigidez, obviamente. Bien. Entonces, bueno, fíjese, por ejemplo, consideramos el siguiente sistema mecánico. Aquí tenemos una barra. Fíjense que la barra sería la OC. Tenemos una barra que está empotrada en el punto O, y en el punto C se encuentra unido a un cierto disco de masa M y radio R. Ok. A ese disco, fíjense, le vamos a dar un torque inicial. Es decir, lo vamos a sacar de su posición de equilibrio. Realmente aquí, fíjense, en la posición de equilibrio la barra está indeformada. No es como en el resto de los problemas que hemos visto, como en el sistema masa-resorte, donde sí hay un cierto delta estático. No, aquí parte de la posición indeformada, porque bueno, si yo no le estoy aplicando ningún torque al disco, entonces la barra está indeformada, no puede estar de otra forma, ¿ok? O sea, digamos, la barra partiría de la posición indeformada, le damos un cierto torque cero, un torque inicial al disco y lo soltamos. Ok, entonces aquí, por ejemplo, bueno, déjeme leerlo de nuevo, dice disco rígido de masa M y radio R, disco rígido de masa M y radio R, con respecto a la barra, dice barra elástica constante elástica K sub T, o sea, de cada torsión, tiene una longitud L, tiene un diámetro D pequeño, está empotrada en el punto O y en su extremo C se encuentra unida a un disco rígido de masa M y radio R. Entonces, bueno, el sistema cartesiano solidario del disco X, Y, Z, fíjense, vámonos de nuevo un momentico hacia arriba, fíjense que aquí está, tengo un sistema X, Y y Z que pasa por todo el centro de la barra. Entonces es el sistema, digamos, eh, icono, pues, que vamos a analizar. Bien, entonces fíjense, una vez que nosotros le damos el torque cero al disco que está unido a la barra, entonces acá estamos haciendo el diagrama de cuerpo libre del disco, ¿no? Fíjense. Aquí tengo el torque cero, que vendría a ser un torque externo, por así decirlo. O sea, es un momento torsor aplicado sobre el disco. Pero luego aquí arriba, fíjense, tengo el torque de la barra, es decir, cómo está reaccionando la barra sobre el disco. Obviamente la barra se va a torsionar y entonces se va a ir generando un torque sobre la barra que en magnitud es exactamente igual a este torque que está siendo aplicado sobre el disco. Entonces, si hacemos sumatoria de momentos torsores en el disco, por equilibrio, cuando está en equilibrio, es decir, si no se está moviendo, el torque de la barra va a ser igual al torque cero. Bien, entonces hay que recordar que la barra tiene ciertas propiedades. Tiene un cierto diámetro de pequeña, tiene propiedades elásticas, fíjense que hay G,
sería el módulo de corte, que eso depende del material del que está hecho la barra. J sería el momento de inercia polar, que eso depende de la sección transversal de la barra. Recuerden que J, o sea, la inercia polar de una sección transversal va a ser igual a ¿quién? A la inercia con respecto a X de la sección transversal más la inercia con respecto a Y de la sección transversal. Ojo, ¿no? Todo esto que estoy hablando acá se le llama momentos de área. Más adelante vamos a ver la inercia de masa, pero estos son momentos de inercia de área. Eso no se les puede olvidar de mecánica de sólidos, ¿no? Bien, entonces tengo, ahí ahora voy a analizar qué es lo que está pasando sobre la barra que tiene esas propiedades que están ahí, ¿no? Por ejemplo, aquí abajo, fíjense, dice la sección transversal de la barra conectada al disco en el extremo C también ha girado un cierto ángulo θ0, bueno, porque debido a este torque T0 que está acá, yo he generado un ángulo de giro θ0. Bueno, tanto en el disco, recuerden que el disco es rígido, pero el disco gira porque está unido a la barra que es elástica. O sea que realmente he hecho que la cara C de la barra gire con respecto a la cara O de la barra un cierto ángulo θ0. Y yo puedo calcular ese ángulo acordándome de mecánica de sólidos, ¿no? Entonces fíjense que cuando me acuerdo, hago memoria en mecánica de sólidos, tenemos esta expresión que está acá. El ángulo girado de una cara de una barra con respecto a la otra va a ser igual a el torque interno por la longitud entre las caras por J, que es el momento polar de inercia, y G, que es el momento de corte, o el módulo de corte, mejor dicho. Entonces yo de esta expresión puedo calcular el torque B, o sea, el torque que actúa sobre la barra. El torque que actúa sobre la barra va a ser igual a θ0, o sea, en este caso es el ángulo girado, ¿verdad? El ángulo girado de la cara C con respecto a la cara O. Podríamos decir que la cara C está libre y que la cara O está empotrada. Ese ángulo θ0 lo tengo que multiplicar por el momento polar de inercia, por el módulo de corte y dividirlo entre la longitud de la barra, porque en este caso la cara C, que podríamos llamar la cara libre, está espaciada de la cara O, que es la cara empotrada, una distancia L. Entonces, por otra parte, fíjense, yo puedo modelar el torque, como yo le estoy aplicando ese torque a la barra, yo puedo imaginarme la barra o modelar la barra como si fuera un resorte torsional. Entonces, fíjense digamos, el parecido con el resorte lineal. En el resorte lineal yo decía que la fuerza era igual a una constante de rigidez K por un cierto desplazamiento X. En este caso, realmente estoy haciendo algo muy parecido, pero estoy trabajando con el torque. El torque aplicado a la barra va a ser igual a ¿quién? A la K torsional, ¿verdad? Porque estoy imaginándome la barra como si fuera un resorte torsional por, en vez de X, por el ángulo girado θ. ¿Ok? O sea que de aquí viene esta expresión de imaginarme o de modelar la barra como si fuera un resorte torsional. ¿Ok? Bien, entonces K sub T, en este caso, va a ser la rigidez torsional. De manera que fíjense, si esto es cierto, yo puedo hacer el paralelismo. Déjenme borrar todo. Fíjense, yo puedo hacer el paralelismo entre esta expresión y esta expresión. Y entonces puedo llegar a la conclusión de que K sub T va a ser igual. Fíjense que aquí tengo θ0 y aquí tengo θ0. Por lo tanto, K sub T va a tener que ser esta expresión que está acá. O sea, J por G entre L. ¿Ok? Y de ahí, fíjense, viene esta expresión K sub T.
Y bueno, K sub t, sencillamente, fíjense, yo puedo ver las unidades de K sub t. Recuerden que, por ejemplo, J, el momento polar de inercia, tiene unidades de longitud a la 4. G, que es el módulo de corte, tiene unidades de fuerza sobre longitud al cuadrado, o sea, tiene las unidades de esfuerzo. Y obviamente L es una longitud, tiene unidades de longitud, por lo tanto el K sub t me va a dar unidades de fuerza por longitud. ¿Ok? O sea, podría ser, por ejemplo, Newton por metro. Bien. Entonces ahora, fíjense, voy a suponer que la sección transversal de la barra que estamos estudiando es circular. Entonces, recuerden, por ejemplo, para esto lo tienen que recordar de mecánica de sólidos, para una sección circular, el momento polar de inercia es pi por el diámetro a la 4 sobre 32, pero ¿de dónde viene eso? Acuérdense que J es I sub X más I sub Y. Pero por cierto, en un círculo, en una sección circular, si esto es Y y esto es X, la inercia con respecto a X y la inercia con respecto a Y son exactamente iguales porque la sección es simétrica. Y si hacen memoria, la inercia con respecto a X es pi por el diámetro a la 4 sobre 64 más I sub Y va a ser exactamente igual. Pi por el diámetro a la 4 sobre 64. Si ustedes suman eso, les va a dar esta expresión que está acá. Perdón, disculpen. Les va a dar esta expresión. Se le va a dar pi por el diámetro a la 4 sobre 32. Y bueno, sustituyendo esta ecuación de J, sustituyéndola aquí en la ecuación 4, yo puedo obtener el valor de K sub t. Que en este caso, para una sección circular, sería pi por G por el diámetro a la 4 sobre 32L. ¿Ok? Bien, entonces acá vamos, lo que quiero decir en esta lámina es que vamos a estudiar la configuración dinámica, es decir, ya se le dio una condición inicial al sistema disco barra y se va a soltar, o sea, se le va a quitar el torque. O sea, se retira el torque. Por lo tanto, al retirar el torque, ¿qué pasa? Bueno, la barra quiere volver a su condición inicial, que era indeformada. Entonces, sencillamente, tengo un sentido de giro opuesto, ¿verdad? O sea, si yo hice que el ángulo inicial girara en el sentido de las agujas del reloj, cuando yo quita el torque, el sistema de disco barra va a tratar de girar en el sentido opuesto, o sea, en el sentido antihorario, por así decirlo. Va a pasar por el cero, es decir, va a pasar por un punto donde la barra está indeformada, pero como tiene inercia, ¿verdad? O sea, el sistema viene girando con cierta velocidad, entonces ahora se va a ir hacia el otro lado y se va a parar, si no hay pérdida de energía, en menos teta cero. Entonces, si ustedes se lo imaginan, el sistema va a estar girando teta cero, se regresa, pasa por cero, menos teta cero y así, o sea, gira para un lado y para el otro, ¿no? O sea, está oscilando, de ahí viene la oscilación. Bueno, fíjense, entonces, si esto que está acá es la configuración dinámica, o sea, él aquí está girando. Eso quiero que lo tengan. O sea, cuando hablo de la configuración dinámica, él aquí está girando. Se encuentra moviéndose. Entonces, bueno, por ejemplo, en este momento, vamos a suponer que esté por aquí. O sea, lo que inicialmente de repente estaba en un cierto teta cero, vamos a suponer que esta era la condición inicial. No, disculpen, estoy haciendo algo que físicamente no está bien. Vamos a suponer que esta fuera la condición inicial, o sea, que este fuera teta cero. Bueno, él empezó a moverse, él empezó a oscilar, de manera que en este instante de tiempo él está aquí. O sea, esto es un t cualquiera, o sea, un tiempo t cualquiera. En ese instante de tiempo, este punto que al principio estaba aquí, bueno, él tiene un cierto ángulo girado, tiene una cierta velocidad girada,
Y vamos a suponer que él se está moviendo de esta forma, ¿no? O sea, él está tratando de llegar a la amplitud máxima que es teta cero. ¿Ok? Entonces él tiene, bueno, un ángulo, en este momento está a una cierta posición, que sería esta que está acá, tiene una cierta velocidad angular y tiene una cierta aceleración angular, teta segunda derivada. Fíjense que en este caso la aceleración angular alfa, que también podemos llamarla teta segunda derivada, yo la voy a poner vectorial, o sea, él es un vector, alfa es un vector, la aceleración angular es un vector. Y en este caso, fíjense, si yo aplico la regla de la mano derecha, va girando en la dirección K positiva. ¿Ok? Tengan eso en mente. Oh, disculpen. Entonces acá, bueno, vamos a aplicar sumatoria de momentos. Fíjense, aquí tengo el alfa expresado de manera vectorial. Aquí vamos a aplicar sumatoria de momentos con respecto al eje Z. Va a ser igual a quién? A la inercia ZZ que pasa por el punto C por alfa vector. Entonces, la otra cosa que tengo que acordarme es que el torque va a ser igual a K sub T por teta. Entonces aquí, fíjense, vamos a calcular. Lo primero que voy a hacer es calcular para evaluar esta expresión. Lo primero que voy a hacer es calcular I sub ZZ que pasa por el punto C. O sea, ¿cuál es la inercia? Ojo, voy a calcular la inercia del disco únicamente. No le, voy a despreciar la inercia de la barra. O sea, porque voy a decir que el diámetro de la barra es muy pequeño con respecto al diámetro del disco. Y la masa de la barra va a ser despreciable frente a la masa del disco. Entonces voy a calcular la inercia del disco que pasa por el eje Z. Ya lo vamos a ver a continuación, pero bueno, si este es el disco, fíjense que este sería el eje Z. Pongámoslo así, esto es X, esto es Y, esto es Z. Me interesa la inercia con respecto a este eje, o sea, la inercia del disco con respecto a ese eje. Ya la vamos a calcular. Entonces, por definición, la inercia es esta expresión que está acá. Aquí fíjense una cosa interesante. Estoy hablando de inercia de masa. A diferencia del J, que era un momento polar de área, y que yo decía que era igual a I sub X más I sub Y, esos son momentos de área. O sea, momentos de una sección transversal. No. Aquí estoy hablando de la inercia de masa. O sea, cuando yo digo I sub ZZ, estoy hablando de la inercia de cómo se reparte la masa del disco con respecto al eje Z. Mientras más alejada esté la masa del disco con respecto al eje Z, mayor será la inercia. Entonces se calcula de esa forma, podríamos decir que esta es la definición de inercia. Y sub ZZ es igual a la integral de masa de x cuadrado más y cuadrado por diferencial de masa. Entonces ahora, fíjense, vamos a calcularlo sencillamente. Déjenme ponerlo un poquito más grande. Bueno, fíjense que yo... disculpen. Bueno, primero fíjense acá, yo me estoy imaginando un pequeño anillo, ¿verdad? Que está a una cierta posición R minúscula. O sea, esto que rayé ahí es porque había una R mayúscula. Aquí la quiero R minúscula. Esa sería la posición desde el centro hasta donde está el anillo. Y ese anillo tiene un espesor de diferencial de R. ¿Ok? Entonces, bueno, perfecto. Si esta es la definición de la inercia y sub ZZ del disco con respecto al centroide, ¿no? A C, al punto C, es igual a la integral de masa de x cuadrado más y cuadrado por diferencial de masa. Fíjense aquí, si esto es x y esto es y, entonces yo puedo decir que x cuadrado más y cuadrado es igual a r cuadrado. Déjenme ver si lo pueden ver. Déjenme pintarlo. Voy a pintarlo para que lo vean más claro. Acá.
Fíjense, voy a tomar este cuarto que está acá. Entonces, si tomo ese cuarto, vamos a suponer que este es el pedazo del disco correspondiente, el pedazo del anillo, perdón, correspondiente a ese cuarto. Vamos a suponer que yo tengo aquí un punto cualquiera. Ese punto que está ahí tiene coordenadas X, Y. ¿Ok? Y esto que está acá va a ser R. Entonces pueden ver que es un triángulo rectángulo, ¿verdad? O sea, yo puedo ver que aquí tengo R, sería la hipotenusa, esto que está acá es Y esto que está acá es X. Esto es un triángulo rectángulo. De manera que se cumple que la hipotenusa al cuadrado, teorema de Pitágoras, es igual a X cuadrado más Y cuadrado. ¿Ok? Bien. Entonces, visto eso, sencillamente ahora voy a agarrar y voy a sustituir este x cuadrado más y cuadrado que estaba aquí arriba, lo voy a sustituir por r cuadrado. Me está quedando la ecuación de la inercia de esta forma, ¿no? La otra cosa, fíjense, es que el diferencial de masa, yo voy a calcular el diferencial de masa de ese anillo que está ahí. Entonces, ¿cómo se calcula el diferencial de masa? Primero sería, voy a calcular el diferencial de masa, lo voy a calcular como, aquí debería ser ρ por diferencial de volumen. Es decir, la densidad, déjame ponerlo un poco más acá. Diferencial de masa va a ser igual a la densidad por diferencial de volumen. Ajá, y el diferencial de volumen, bueno, yo pudiese decir que es igual a el espesor, el espesor de ese disco voy a decir que es T por el diferencial de área del anillo. ¿Ok? Y el diferencial de área de ese anillo que está ahí es 2πr. Fíjense, 2πr es el perímetro. Y cuando lo multiplique por dr, entonces obtengo el área. ¿Ok? O sea, el área superficial. De manera que sencillamente yo agarro, meto esto aquí, agarro diferencial de volumen, lo meto aquí y obtengo esta expresión. Este es el diferencial de masa. Entonces fíjense que el diferencial de masa está en función del diferencial de radio. De manera que ahora, entonces, ya no me queda la integral de masa, sino que me va a quedar una integral donde la variable es r. Por lo tanto, voy a integrar ¿de dónde a dónde? Bueno, voy a integrar desde 0 hasta r grande, donde r grande es el radio externo del disco. ¿Ok? Ok, déjame ponerlo acá. Fíjense aquí, voy a integrar desde 0 hasta r grande. Bueno, perfecto. 2pi lo puedo sacar, fíjense, esto es constante, 2pi es constante, ρ es constante, el t es constante, puedo sacar todo eso fuera de la integral. Entonces me queda la integral de r cubo por dr. Bueno, sencillamente me va a quedar r a la 4 sobre 4. Bien, o sea que aquí tengo el resultado de la inercia, puedo simplificar, o sea, este 2 lo simplifico con el 4, me queda esto que está acá. Disculpen aquí. Ah, bueno, esta es otra cosa, fíjense. Yo puedo decir también, fíjense, otra cosa es que la masa, si el diferencial de masa era igual a ρ por diferencial de volumen, bueno, la masa es igual a ρ por volumen. Eso es lo que estoy diciendo ahí. Fíjense que el área es pi r cuadrado y cuando lo multiplique por t me va a dar el volumen. Entonces, sencillamente yo de acá, fíjense, de esta expresión que está acá, yo puedo agarrar y expresar eso en función del área. Porque yo pudiese decir, bueno, pero pi por r cuadrado por ρ por t
es la masa. O sea que aquí está incluida la masa. Entonces puedo expresar esta inercia en función de la masa. O sea, esta inercia la puedo expresar como una función de la masa y obtengo esta expresión que está aquí abajo. ¿Ok? Y sub zz es igual a un medio de mr cuadrado. Fíjense, esa es la inercia de un disco con respecto a un eje que pasa por el centroide. Eso ya lo pueden saber, ¿no? O sea, digamos, lo pueden tener, digamos, como algo conocido, como un detalle conocido. ¿Ok? Pero se calcula de esa forma. Perfecto. Entonces ahora, fíjense, vamos a continuar con el problema del disco. Entonces tengo acá mi ecuación diferencial, podríamos decirlo. O sea, el torque que está actuando, la sumatoria de torque es menos TK porque sencillamente va en la dirección opuesta a K. Y eso tiene que ser igual a I sub ZZC por alfa, que alfa sabemos que es menos, habíamos dicho que era teta segunda derivada por K. O sea, alfa es esto que está acá. Y sub ZZC lo acabamos de calcular. Entonces, sencillamente, bueno, disculpen, todavía no lo, aquí en la ecuación, por ejemplo, todavía no se sustituye. Sencillamente, este término se pasa para el otro lado. Este término que está negativo pasa a positivo, obtengo esta expresión. Finalmente tengo esta expresión que está acá. O sea que esta sería la ecuación diferencial. Pero y sub ZZC lo calculamos, acabamos de calcularlo, es esto que está acá. Un medio de la masa por radio al cuadrado por teta segunda derivada. Entonces, sencillamente, evaluamos y sub ZZC y me queda esta expresión que está acá. ¿Ok? K sub T también lo habíamos calculado, ¿verdad? O sea, K sub T lo tenemos podríamos haberlo sustituido. De hecho, se sustituye aquí abajo, ¿no? En el problema se sustituye en omega n. Fíjense que, ¿quién es la frecuencia natural? Si yo ambos lados de esta expresión, de la expresión 11, la divido entre un medio mr cuadrado, ¿verdad? Entonces me va a quedar, permítame aquí, me va a quedar esta expresión, me va a quedar teta segunda derivada, y aquí me va a quedar más K sub T, voy a pasar el 2 para acá arriba, sobre, y aquí me queda m r cuadrado por teta es igual a 0. Esto que está acá es la frecuencia natural al cuadrado, que la tienen aquí abajo. Bien, y bueno, perfecto. Puedo calcular, me pueden pedir también calcular la frecuencia natural. La frecuencia natural sería la raíz cuadrada de esta expresión. Y aquí sencillamente, fíjense, en esta expresión estamos metiendo el valor de K sub T. Fíjense que K sub T, voy a echar un poquito para atrás para que lo vean. K sub T está aquí. K sub T está justo aquí. Sería la ecuación 6. ¿Ok? Y de esta forma, entonces tenemos la ecuación diferencial completa. Bien, bueno, y fíjense aquí de nuevo, o sea, si esta es mi ecuación diferencial, ok, si esta es mi ecuación diferencial, ya sabemos, fíjense, es una ecuación diferencial de segundo orden, homogénea, de coeficientes constantes. Ya sabemos que la solución es esta que está acá. ¿Ok? O sea, teta de t, en este caso la variable, fíjense que en la ecuación diferencial tengo teta segunda derivada, teta. La variable que yo quiero encontrar es la posición angular, es decir, teta de t. Entonces recuerden que ya lo sabemos del primer tema, que
esa variable tiene como solución una constante h por el seno de omega nt más phi, donde omega nt ya lo calculamos en la diapositiva anterior, y phi lo vamos a calcular aquí. Entonces, fíjense, teta punto, que sería la velocidad angular, la puedo calcular con esta expresión. Aplico las condiciones iniciales, fíjense, teta 0 va a ser igual, o sea, teta evaluado en el tiempo 0 va a ser igual a teta sub 0. Podríamos decir que es un ángulo inicial. Y teta punto evaluado en 0 va a ser igual a teta punto 0, o lo que es lo mismo, la velocidad angular inicial. Entonces ya sabemos de la clase 1 que esa h es lo que llamábamos la x grande. En la clase 1 es la raíz cuadrada de teta 0 al cuadrado más teta sub 0 al cuadrado, teta sub 0 punto al cuadrado sobre omega n cuadrado, o lo que es lo mismo, omega 0 cuadrado. O sea, lo que le quiero decir acá es, recuerden, esto que está acá, disculpen. Esto que está acá es igual a teta 0 punto al cuadrado. ¿Ok? Entonces ahora, fíjense, lo que voy a hacer es calcular el ángulo de desfase phi. ¿Cómo lo hago? Tengo que agarrar estas expresiones y evaluarlas en 0, en la condición inicial. Entonces aquí tengo teta 0, o sea, en esta parte de arriba, tengo teta 0 evaluado teta evaluado en la condición inicial, que es tiempo 0, y aquí tengo teta punto evaluado en la condición inicial, que es tiempo 0. Voy a dividirlos. Entonces, este h se me puede ir con este h que está acá, y fíjense, me está quedando esta expresión. Tangente de phi sobre omega n es igual a teta 0 sobre teta 0 punto, o teta punto 0, perdón. Y de acá lo que voy a hacer es despejar la tangente de phi. Despejo tangente de phi, le aplico arcotangente a ambos lados, y aquí tengo el ángulo de desfase. Que por cierto es la misma, fíjense, es exactamente la misma expresión, solo que en las diapositivas pasadas los trabajábamos con x, ¿no? En este caso lo estamos trabajando con la posición angular. Entonces, phi, el ángulo de desfase, va a ser el arcotangente de ¿quién? De teta 0 por omega n sobre omega sub 0. Y acuérdense que omega sub 0 realmente ¿quién es? Es teta sub 0 punto. O sea, la derivada, la derivada evaluada en la condición inicial, por así decirlo. Bien, entonces ahí terminamos el problema 1. Entonces, otra cosa que es interesante estudiar es el péndulo simple, o sea, otro caso. Realmente no es una vibración torsional como tal, ¿no? Es una oscilación, pero bueno, vamos a estudiarlo dentro del tema de vibraciones torsionales. Entonces, aquí tengo el péndulo. Ese péndulo tiene una cierta masa, está en una cierta posición geométrica, ¿verdad? O sea, en una cierta posición angular, teta. Entonces, fíjense, aquí estoy haciendo el diagrama de cuerpo libre de ese péndulo. Vamos a ponerlo un poco más grande. Bueno, perfecto, fíjense, aquí está el péndulo. Lo primero, lo más sencillo es el peso. ¿Ok? Fíjense que el peso siempre apunta hacia abajo. Esta dirección, vamos a llamarla, aquí en los apuntes la llaman dirección normal. Es válida. También se le llama, o se le puede llamar, dirección radial. ¿Ok? Entonces, en la dirección normal tengo la aceleración normal, que es esta a sub n que ustedes ven aquí. Pero la fuerza que está actuando es la tensión del cable sobre la masa, ¿no? Recuerden que estoy haciendo el diagrama de cuerpo libre de la masa, por lo tanto siempre lo que estoy analizando, lo que estoy dibujando son las fuerzas que actúan sobre la masa, únicamente sobre la masa. Y esas dos son las únicas fuerzas que actúan sobre la masa. La tensión en esa dirección, en la dirección normal, y el peso que actúa justo hacia abajo en la vertical. En la dirección normal voy a tener una aceleración normal, pero ahora fíjense, esta dirección que forma 90 grados con la dirección normal es lo que se llama dirección tangencial.
Entonces voy a tener también una aceleración tangencial. O sea, en la dirección tangencial voy a tener una aceleración tangencial. ¿Ok? Entonces, yo tengo que hacer una sumatoria de fuerzas. Primero debería hacerlo en la dirección tangencial y luego debería hacerlo en la dirección normal para hallar la tensión. Vamos a ver a continuación, fíjense aquí, por ejemplo, lo que estoy haciendo es hallando, fíjense, lo primero que estoy haciendo es BM, realmente esta BM es la velocidad, sí, es la velocidad tangencial, ¿no? Hubiese quedado mejor como B sub T, pero bueno, no importa, vamos a llamarla BM. Fíjense, la velocidad tangencial, BM, ¿es igual a quién? Es igual a omega, la velocidad angular, por esto que está acá, fíjense, es producto vectorial. O sea, esto lo vamos a tratar de manera vectorial. Omega es la velocidad angular por L, ¿verdad? Que L es la longitud del péndulo. Entonces, omega cruz L. Omega es un vector y L va a ser un vector. Entonces, vamos a ver, fíjense que por ejemplo, omega, vamos a ponerlo así. Fíjense que omega es teta punto, o sea, es este teta punto que está acá. Si le aplicamos, fíjense, déjenme, me comí un momentico aquí, me importa esto que está aquí arriba. Fíjense, me interesa esto, el sistema de referencia. Fíjense, yo voy a agarrar y voy a decir que en mi sistema de referencia, yo voy a agarrar yo le voy a poner el eje que sale, el eje que sale lo voy a llamar Z o K, mejor dicho. Déjenme irme hacia atrás. Ok. Esta dirección la voy a llamar I. Y la dirección a 90 grados la voy a llamar J. Ok. Entonces, fíjense, ¿quién sería omega? Fíjense que omega es teta punto, pero teta punto, miren cómo se mueve teta punto. Teta punto, si le aplico la regla de la mano derecha, entonces va en la dirección K. O sea, teta punto va en la dirección K positivo. Y L, fíjense que L va en esta dirección, o sea que L va en la dirección I positiva. Ok, aquí la tienen, fíjense, L va en la dirección I positiva y omega, o sea, teta punto va en la dirección K positivo. Entonces voy a hacer este producto vectorial que está acá, ¿no? O sea, fíjense que voy a multiplicar teta punto, por L. En otras palabras, teta por L, teta tiene dirección K unitario e I tiene dirección L unitaria. Cuando hago K cruz I, fíjense que cuando hago K cruz I me va a dar J. ¿Ok? O sea, esto que está acá es J. De manera que aquí tengo la velocidad tangencial. La velocidad tangencial es L por teta punto en la dirección J. Y puedo agarrar, fíjense, si esta es la velocidad tangencial, yo puedo derivarla con respecto al tiempo. O sea, puedo agarrar esta expresión, derivarla con respecto al tiempo y obtengo esto que está acá. Fíjense que L no cambia con respecto al tiempo, pero teta sí cambia con respecto al tiempo. Entonces tendría teta segunda derivada como la aceleración tangencial, que es realmente lo que me interesa, ¿no? Fíjense, la aceleración tangencial. Entonces voy a hacer la sumatoria de fuerzas tangenciales, va a ser igual a la masa por la aceleración tangencial. Fíjense que la sumatoria de fuerzas tangenciales, voy a venirme para acá. ¿Quién está actuando? ¿Qué fuerzas está actuando en la dirección tangencial? Bueno, mg, la proyección de mg, fíjense que mg tiene esta dirección vertical. Pero el mg tiene una proyección que actúa en la dirección tangencial, que es mg por el seno de teta en la dirección negativa, ¿cierto? Si la aceleración tangencial va así, esta fuerza va en la dirección opuesta, o sea, va en la dirección negativa. Por eso acá,
Fíjense, le estoy poniendo un signo menos. Fíjense aquí en esta expresión. Estoy diciendo menos mg por el seno de teta porque es la proyección en la dirección tangencial. Y eso lo igualo a quién? A la masa por la aceleración tangencial que arriba vimos que era L por teta segunda derivada. ¿Ok? De manera que ahí obtengo, fíjense, esta es la ecuación diferencial que rige el movimiento del péndulo. Pero ahora, si ustedes se dan cuenta, esa ecuación es no lineal. Porque fíjense que tiene un seno de teta. O sea, aquí no tengo la variable teta como en las demás expresiones, como en las demás ecuaciones diferenciales que he visto hasta ahora. Ahí tengo seno de teta. Entonces es una ecuación diferencial no lineal. O sea, esa ecuación no tiene solución analítica. Pero podemos hacer lo siguiente, podemos hacer una simplificación. Podemos agarrar y decir, bueno, yo voy a suponer que voy a estudiar este problema para ángulos de movimiento, o sea, para ángulos teta pequeños, muy pequeños. Entonces, cuando tengo ángulos pequeños, fíjense, esta sería la expansión en series de Taylor del seno y esta sería la expansión en series de Taylor del coseno. Si el ángulo teta es pequeño, teta cubo es muy pequeño y teta 5 es aún más pequeño, o sea que esto es despreciable. Lo mismo pasa con esto. Si teta es pequeño, teta cuadrado es despreciable, teta a la 4 es aún más pequeño. Entonces fíjense que cuando el ángulo es pequeño, el seno de teta tiende a teta y el coseno de teta tiende a 1. Entonces eso es lo que vamos a suponer acá. Vamos a suponer que el ángulo teta en este problema va a ser muy pequeño. O sea, voy a estudiar soluciones para un ángulo teta muy pequeño y entonces sencillamente hago esta simplificación. Digo, el seno de teta, cuando teta es muy pequeño, tiende a teta y el coseno de teta, cuando teta es muy pequeño, tiende a 1. Entonces, para pequeñas oscilaciones, fíjense que acá, en vez de tener el seno de teta, tengo teta. Ah, perfecto. Ahora sí tengo una ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes constantes lineal. Perfecto. Ahora tengo acá, un momento, por favor, ya va. Ahora tengo acá esta expresión donde, bueno, aquí tengo el G por L, que es la omega n. Entonces que omega n cuadrado es G sobre L. Perfecto. Entonces, bueno, terminamos la clase 1.2.